Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Es para llorar. Es una exhortación apostólica que lleva por título La alegría del amor y que nos hace llorar. Escuchemos el sermón de Monseñor Filey en Puy-en-Velay el 10 de abril del año 2016. Entre las numerosas formas de posición, explicaciones y comentarios divulgados sobre Amoris Laetitia, 3 estudios realizados por sacerdotes de nuestra fraternidad han sido publicados recientemente. La Casa General aprueba y suscribe por entero estos estudios, que se complementan armoniosamente y dan una visión de conjunto del documento del Papa Francisco. El procedimiento seguido en los 2 sínodos y las circunstancias que los rodearon ya provocaron numerosas preguntas. En el consistorio extraordinario de febrero 2014, solo se invitó al cardenal Walter Casper para que precisara el tema del sínodo, cuando era notorio que militaba desde hacía años por el levantamiento de la prohibición de derecho divino de dar al cuerpo de Cristo a los pecadores públicos. En el informe final se incluyeron temas que no habían sido aprobados por el sínodo. Justo antes del segundo sínodo ordinario, el Papa publicó 2 motu proprio que se referían exactamente al tema del sínodo, facilitando el procedimiento canónico de las declaraciones de nulidad de matrimonios, y una carta confidencial de 13 cardenales que expresaba los temores sobre el resultado del sínodo. Era calificada públicamente como conspiración. La Iglesia tiene la misión de proclamar las enseñanzas de Jesucristo a tiempo y distiempo, y de presentar las conclusiones que se imponen para el bien de las almas. Le compete recordar la ley de Dios y no minimizarla ni explicar cómo, en ciertos casos, sería inaplicable. Debe afirmar los principios cuya aplicación concreta deja a los pastores de almas, al confesor, así como también a la conciencia iluminada por la fe, regla próxima del obrar humano. En su búsqueda de una pastoral de la misericordia, el texto está marcado en ciertos pasajes por el subjetivismo y el relativismo moral. Este veneno tiene sus raíces, entre otras cosas, en el personalismo que en la pastoral familiar ya no coloca el don de la vida
y el bien de la familia en primer plano, sino la realización personal y el desarrollo espiritual de los cónyuges. Respecto a este punto, hay que lamentar una vez más la inversión de los fines del matrimonio esbozada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Las consecuencias de Amoris Laetitia ya se hacen sentir en la iglesia. Un párroco, en conformidad con su deber, se niega a dar el cuerpo de Cristo a pecadores públicos, mientras que otro invita a todo el mundo a la Santa Comunión. El presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas declaró que Amoris Laetitia sería inmediatamente puesta en práctica en su país y que, por lo tanto, en ciertos casos, personas divorciadas y vueltas a casar recibirán la comunión. Una división profunda se perfila en el seno del episcopado y del Sacro Colegio. Los fieles están desorientados y la iglesia toda sufre por esta ruptura. Cuestionar la obligación de observar en todos los casos los mandamientos de la ley de Dios, en particular el de la fidelidad conyugal, es capitular ante la dictadura de los hechos y del espíritu de la época. Ya en numerosos países como en Alemania, por ejemplo, se pisotea desde hace mucho la práctica que deriva de este mandamiento divino. En lugar de elevar lo que es al nivel de lo que debe ser, se rebaja lo que debe ser a lo que es, a la moral permisiva de los modernistas y progresistas. Quienes ya no conviven dentro del matrimonio, pero que en esta situación han permanecido fieles a la promesa que hicieron ante el altar, de manera muy virtuosa y a veces heroica, se sienten traicionados. Es para llorar. Rogamos humilde pero decididamente al Santo Padre que revise al menos el capítulo 8 de Amoris Laetitia, como en los textos del Concilio Vaticano II. Lo que es ambiguo debe ser interpretado de manera clara, y lo que está en contradicción con la doctrina y la práctica constante de la Iglesia debe ser retirado. Para gloria de Dios, por el bien de toda la Iglesia, por la salvación de las almas, especialmente de aquellas que están en peligro de dejarse engañar por la apariencia de una falsa misericordia. A continuación comparto con ustedes la carta de los 4 cardenales a Papa Francisco después de esta encíclica de Amoris Laetitia. Y brevemente la carta dice de esta manera: al Santo Padre Francisco y para conocimiento a su eminencia Cardenal Gerald L. Müller. Beatísimo Padre, tras la publicación de su exhortación apostólica Amoris Laetitia, teólogos y eruditos propusieron interpretaciones no solo divergentes, sino también contradictorias, sobre todo a causa del capítulo 8. Además, los medios de comunicación enfatizaron esta disputa, provocando incertidumbre, confusión y alarma entre muchos fieles. Es nuestro deseo que nadie interprete el hecho según el esquema progresista conservadores. Sería una total malinterpretación. Estamos profundamente preocupados por el verdadero bien de las almas, suprema ley de la Iglesia, y no por hacer progresar en la Iglesia cualquier forma de política. Es nuestro deseo que nadie nos juzgue injustamente como adversarios del Santo Padre y como personas sin misericordia.
Lo que hemos hecho y estamos haciendo nace del profundo afecto colegial que nos une al Papa y de la apasionada preocupación por el bien de los fieles. Ahora, impulsados en conciencia por nuestra responsabilidad pastoral y deseando hacer realidad cada vez más esa sinodalidad a la cual su santidad nos exhorta, con profundo respeto nos permitimos pedirle, Santo Padre, como Supremo Maestro de la Fe, llamado por el resucitado a confirmar a sus hermanos en la fe, que dirima las incertidumbres y clarifique, dando benévolamente respuesta a las dudas o dubias, como se dice en latín, que nos permitimos adjuntar a la presente. Quiera su santidad bendecirnos mientras le prometemos recordarle constantemente en nuestras oraciones. Y firma el cardenal Walter Brandmüller, cardenal Raymond L. Burke, cardenal Carlo Caffarra y cardenal Joaquín Meissner. Son los 4 cardenales que presentaron las dubias a Papa Francisco, es decir, las dudas acerca de este documento. Y a continuación, les dejo el pequeño audio donde el padre Michel Rodríguez nos hace una breve explicación, pero también estar atentos ante estas 7 herejías que se están presentando en dicha encíclica. Escuchemos. Por ejemplo, esto también es muy significativo. Se usa el término técnico en latín, relatio post disceptationem, pero básicamente nomás se está refiriendo al documento que se publicó después de la primera asamblea del Sínodo de Obispos. En la primera asamblea sobre la familia que tuvo lugar en octubre de 2014, después de esa asamblea se elaboró un documento. Se están refiriendo a ese documento que se elaboró entre el 2014 y 2015. Y eso es lo que dicen. Su santidad intervino en la composición de la Relatio Post Disceptationem para el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. La Relatio propuso permitir la comunión para los católicos divorciados y casados nuevamente sobre una base caso a caso, y dijo que los pastores deberían enfatizar los aspectos positivos de los estilos de vida que la Iglesia considera gravemente pecaminosos, incluyendo el nuevo matrimonio civil después del divorcio y la convivencia premarital. Estas propuestas fueron incluidas en la Relatio ante su insistencia personal, a pesar del hecho de que éstas no recibieron la mayoría de 2/3 requerida por las reglas del sínodo para que una propuesta sea incluida en la Relatio. Es muy significativo, y eso es lo que sucedió. No recibió, o sea, según las normas que ya se habían establecido, no se podía añadir eso en ese documento. Papa Francisco que intervino y dijo, no, esto se va a incluir. Otro ejemplo, en una entrevista de abril de 2016, un periodista preguntó a su santidad si hay posibilidades concretas para los divorciados y nuevamente casados, que no existían antes de la publicación de Amoris Laetitia. Usted respondió, io posso dire sí, punto. Es decir, puedo decir que sí, punto. Es decir, novedades a la práctica perenne de la Santa Iglesia Católica tocante a algo importantísimo, la recepción de los sacramentos, en una manera digna, con fe, con amor a nuestro Señor Jesucristo. 3 ejemplos más. Bajo la autoridad de su santidad fueron publicadas directrices para la diócesis de Roma relativas a la recepción de la Eucaristía bajo ciertas circunstancias por los católicos civilmente divorciados y nuevamente casados que viven more uxorio con su pareja civil. Ese nomás es el término en latín diciendo que están viviendo como esposos en pareja civil, obviamente adulterio.
Y los dos últimos, su santidad nombró al obispo Kevin Farrell, aquí de los Estados Unidos, de Dallas, cerca de nosotros. Su santidad nombró al obispo Kevin Farrell como prefecto del recientemente establecido dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y lo promovió al rango de cardenal. El cardenal Farrell ha expresado su apoyo a la propuesta del cardenal Schönborn, según la cual los divorciados y nuevamente casados deberían recibir la comunión. Él ha afirmado que la recepción de la comunión por parte de los divorciados y nuevamente casados es un proceso de discernimiento y de conciencia. Y el ejemplo final, que posiblemente es uno de los peores, el 17 de enero de 2017, este año, el Osservatore Romano, el periódico oficial de la Santa Sede, publicó las directrices emitidas por el arzobispo de Malta y el obispo de Gozo, también en Malta, para la recepción de la Eucaristía por parte de las personas que viven en una relación adúltera. Estas directrices permitieron la recepción sacrílega de la Eucaristía por parte de algunas personas en esta situación y afirmaron que en algunos casos es imposible para tales personas practicar la castidad y que es dañino para ellas intentar practicar la castidad. No se hizo ninguna crítica contra estas directrices por parte del Observatorio Romano, el cual las presentó como ejercicios legítimos de la enseñanza y autoridad episcopales. Esta publicación fue un acto oficial de la Santa Sede que no ha sido corregido por usted. Y a lo final, porque como les digo, hay mucho para comentar, y hay mucho para comentar respecto concretamente a las propuestas heréticas que han invadido a la Iglesia Católica. Voy a concluir nomás leyéndoselas. Traten de prestar atención porque esto tiene gran significativo. Después hay que comentar más respecto a estas herejías. Pero van a ver, la carta está escrita presentando las herejías. O sea, entonces no es que esto es lo que creemos, es lo que absolutamente no podemos creer. Y sin embargo, hay ya hoy en día cardenales, obispos, laicos que están promoviendo en la Iglesia Católica estas herejías. Entonces ya esto es lo final de la carta. No toda la carta, nomás lo final que estamos citando esta mañana. Entonces, por medio de estas palabras, hechos y omisiones, y por medio de los pasajes arriba mencionados del documento Amoris Laetitia, su santidad ha apoyado, directa o indirectamente, y propagado dentro de la Iglesia, con un grado de conciencia que no buscamos juzgar, tanto por oficio público como por acto privado, las siguientes proposiciones falsas y heréticas. Y las van a enumerar. Y está bien escrito. Están diciendo, mire, su santidad, usted, dicen, nosotros no estamos juzgando, no podemos juzgar el grado de conciencia, pero si usted, como hemos dicho, con el texto del documento y con palabras, hechos y omisiones que él ha apoyado directamente o indirectamente, ya sea por su oficio público o por acto privado, palabras que está diciendo en los aviones o lo que sea, las siguientes proposiciones falsas y heréticas. Y estas son las 7. 1. Es herejía. Una persona justificada no tiene la fuerza con la gracia de Dios para seguir las exigencias objetivas de la ley divina, como si cualquiera de los mandamientos de Dios fuera imposible para los justificados, o como significando que la gracia de Dios, cuando produce la justificación del individuo, no produce invariablemente y de su propia naturaleza la conversión de todo pecado grave, o no es suficiente para la conversión de todo pecado grave. 2. Otra herejía. Los católicos que han obtenido el divorcio civil del cónyuge con el cual están válidamente casados y han contraído un matrimonio civil con alguna otra persona durante la vida de su cónyuge y que viven more uxorio con su pareja civil y que eligen permanecer en este estado con pleno conocimiento de la naturaleza de su acto y con pleno consentimiento de la voluntad del acto, no están necesariamente en un estado de pecado mortal y pueden recibir la gracia santificante y crecer en la caridad. Como les digo, herejía. Entonces estos son herejías, no que nosotros no sí, es que nosotros tenemos que estar en contra de todo esto como católicos y sin embargo, esto es lo que se está promoviendo. Tercer herejía.
Un creyente católico puede tener pleno conocimiento de una ley divina y elegir violarla voluntariamente en una materia grave, pero no estar en un estado de pecado mortal como resultado de este acto. 4. Una persona, mientras obedece una prohibición divina, puede pecar contra Dios por medio de este mismo acto de obediencia. 5. Quinta, herejía. La conciencia, mucha atención a esta herejía, porque muchos están promoviendo esta herejía dándole como más autoridad a la conciencia de lo que se puede, más autoridad a la conciencia que a la ley de Dios. Entonces, 5, herejía. La conciencia puede juzgar verdadera y correctamente que los actos sexuales entre personas que han contraído un matrimonio civil entre sí, aunque uno o ambos esté sacramentalmente casado con otra persona, a veces pueden ser moralmente correctos o reclamados o incluso mandados por Dios. 6. Los principios morales y las verdades morales contenidos en la revelación divina y en la ley natural no incluyen prohibiciones que condenan absolutamente ciertos tipos de actos, porque son siempre gravemente ilícitos a causa de su objeto. Y herejía número 7, cita, nuestro Señor Jesucristo quiere que la Iglesia abandone su antiquísima disciplina de denegar la Eucaristía a los divorciados y nuevamente casados y de denegar la absolución a los divorciados y nuevamente casados que no expresen ninguna contrición ni el propósito firme de enmendarse de su actual estado de vida. Fin de cita. Hijitos, recordemos las palabras divinamente inspiradas en la epístola de hoy, Efesios capítulo 3, respecto al amor de Cristo. Estas herejías que el mismo Papa está apoyando, ya sea directa o indirectamente, van totalmente en contra del amor de Cristo. Pues la manifestación más grande del amor de Cristo que excede todo conocimiento es la Santa Iglesia y la misión salvífica que Cristo encomendó a su Iglesia. Y esta misión salvífica incluye la misión de enseñar la verdad. La misión de la Iglesia es la continuación de la misión de Cristo. Cristo mismo sigue enseñando a través de su Iglesia para nuestra salvación. Cristo mismo sigue concediendo la gracia santificante a través de su Iglesia para nuestra salvación. Y Cristo enseña la verdad porque ama. Su amor excede todo conocimiento. ¿Cómo puede el Papa ir en contra de la enseñanza de Cristo y su Iglesia? He aquí un signo claro y espantoso de la terrible crisis por la que está pasando la Santa Madre Iglesia. Por medio de Amoris Laetitia y un buen número de palabras, hechos y omisiones, Papa Francisco está apoyando, directa o indirectamente, la propagación de herejías dentro de nuestra amada Iglesia. Que Dios tenga piedad de nosotros. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. No dejemos de orar por la Santa Iglesia y por el Papa. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.